Pero no, vamos a hablar ahora de algo más abstracto, pero que tiene cuestiones concretas, Ajá. que es el tiempo. Y uno dirá, qué raro, Qué metafísico. un profe de historia hablando del tiempo, sí, metafísico. En tiempo como concepción metafísica, Ahí está continuo bien. espacio-tiempo. Ahí está, eso, Sí. por ese lado sí. No del tiempo de clima, sino del tiempo. Bien, ¿qué es el Ajá. tiempo? ¿Alguien me puede decir? La cuarta dimensión. No me diga boludez. No es una boludez, está percibido en algunos casos como la cuarta dimensión, porque sin tiempo no habría movimientos, estaríamos todos. Bien ahí, me gusta eso. Bien. El tiempo no sé, que es una sucesión de horas. Buena también esa, cambios. Entonces, Claro. ¿no? Bien. Cambiemos, ¿no? No, cállate. Cambio como- No contaminemos la clase. A ver, uno nunca se baña 2 veces en el mismo río. Uno nunca se baña. ¿Cómo era la otra? Si uno nunca se baña, entonces... Me gusta eso, si uno nunca se baña, entonces no hay tiempo. Porque se dice igual. No tengo ni tiempo para bañarme. Claro, podríamos decir entonces que un mugriento no tiene tiempo. Claro. Bien. No quiere Habla- bañarse. Bueno, lo que sea. Vamos a seguir. Hay que tener agua caliente para Ahora bañarse. bien, el tiempo como se En mide. invierno sí. Bueno, basta de boludeces. El gas está caro. Bueno, ok. Ah. A ver, ya está. No que se nos va a ir. Ay Dios, cómo se extraña Candela. para que ponga un poco de orden acá. A ver. ¿Cómo medimos el tiempo entonces? Ajá, ahí está va. el tema. ¿Cómo se mide? Si el tiempo es un continuo de cambios. Ajá. ¿No? ¿Cómo se mide? Bueno, el ser humano obviamente ha medido el tiempo bajo una lógica siempre práctica, ¿no? Ajá. Y esa lógica práctica, desde el inicio de la humanidad, hace 2.500.000 años, ¿no? Siempre ha tenido a lo sumo que ver con lo que tiene que ver con la realidad material, no es algo abstracto, tiene que ver con material. ¿Qué es lo material? Cuando éramos cazadores recolectores, ¿qué era el tiempo? El tiempo que era el día y la noche. Claro, ¿cuántos soles pasaron? O lunas. No, como una locura eso también, Ah. me parece. El día y la noche. A lo sumo después, también, cuántos soles, como vos mismo dijiste después, si lo complejizas un poco más, cuántos soles pasaron, o lunas, bien, ¿está? Ujú. Para, principalmente en el caso de los soles, ¿para qué? Para las estaciones. A lo sumo, ¿para qué? Para el tema de, se está yendo la casa, ya no hay tanta cacería, ya no hay tantas plantitas para recolectar, Está medio fresquito. está medio fresquito. Che, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Vamos a tener que conseguir más abrigo, más pieles. Claro. Vamos a tener que ir armando algún refugio. No ir siguiendo las manadas que se van hacia el... Depende de qué tipo de Claro. tribu, no quiero generalizar. Eso es como una bien, está visión que se ha dado de las tribus paleolíticas como si solamente fuera la tribu de América del Norte cazando bisontes, digamos, o mamut, no. Claro. Bueno, ponele, si sos un cazador especializado, perfecto. No importa, el tema de fondo Está es que bien, dependiendo de si sos cazador, recolector, lo que sea, dependiendo de cómo van cambiando las estaciones, tus comportamientos van a ser diferentes como grupo, ¿no? En Claro. este caso como comunidad. Bueno, ahí tiene sentido, ¿no? Ujú. Primero el día y la noche, tenemos que comer, tenemos que cazar, qué sé yo, después tenemos que dormir y hacer un fueguito, ¿no? Para ahuyentar las bestias y no pasar frío. Ujú. Listo. Ahí va. Ahora bien, mientras más se va complejizando la sociedad, aparece la agricultura, 10.000 a.C., comienzan a aparecer aldeas, ya ahí ya más las necesidades ya van a ser diferentes. Entonces la forma de medir el tiempo también tiene que cambiar. La cosecha ahora la cosecha Claro. y la agricultura y la siembra mucho más depende de la siembra. Y mucho más depende también de la que son la época de lluvia. Aparece la idea de año, Sí, de una cosecha a la otra es un año. exactamente. Ajá. De hecho, hasta donde más se sabe, como siempre, es que los primeros calendarios de los que se tienen noticias son de lo que sería la zona de la Mesopotamia asiática. Sería Tigris, Éufrates, los babilonios, por ejemplo. Claro. Y si lo llevamos más atrás, los acadios, los sumerios. Ujú. ¿Está? ¿Por qué? Bajo la lógica esta de medir, lo que como mismo dijiste, el año, para saber, necesita con la mayor exactitud posible cuándo va a ser la época de lluvias. Claro. ¿Cuándo va a ser la época de siembra? ¿Cuándo es el momento más adecuado? Si era el antiguo Egipto, ¿cuándo va a ser la época que va a llover y que se va a rebalsar todo? ¿Me entendés? Claro. El río se va a rebalsar y cuánto tiempo a partir de eso tiene que pasar para que después se retire el río y quede la costa del río, por decirlo de una manera, lleno de barro adecuado para poder Ujú. plantar el trigo, Claro. ¿no? Y el lino. Ajá. A ver, entonces ahí el tiempo, ¿cómo se mide? Y bueno, ahí comienzan las primeras formas de medir el tiempo de una manera más exacta. Comienzan los primeros relojes. ¿Los primeros relojes cuáles son? Y el de sol. El de sol, Arena. ¿no? Arena y agua.
Pero el problemita, ¿Cómo es un reloj de agua? El de arena es que es como un ochito que la arena va cayendo. claro, perfecto. Ese sería, incluso yo te diría que no serviría para las estaciones. Eso serviría para algo muy específico y eran poco usados, de hecho. Claro, ¿Por qué? Porque ¿qué? Estaba en medio de una sociedad que es totalmente agrícola principalmente, ¿no? ¿De qué te hace un reloj que se acaba la arena y lo tenés que andar cambiando cada media hora? Claro. O una hora como le ocurre. Quería hacerlo más grande de un día, que se te va a hacer un poquito más grande, ¿no? Lo quería hacer de un año. No, Claro, imposible. un poquito claro. complicado. O sea, te tenés que dar vuelta una pirámide, no sé cuánto van a hacer No, cayendo la pero arena. con que marque el día lo vas dando vuelta cada 24 horas. Claro, pero tenés que tener un tipo. ¿Para qué Claro. estaban los esclavos, Esperando señor? a que se termine de claramente, caer la arena. claramente el reloj de arena se convierte en algo que no es algo masivo, sino que es algo institucional, de los templos, a Claro. lo sumo, del Sí, faraón, más para, de los reyes sacerdotes de la antigua Sumeria. ¿Se entiende? más para cronometrar cosas chicas. Para cuando da cosas chicas, un día como una locura, si no se vuelve Claro. totalmente impráctico, incluso Claro. para una institución como un Claro. templo, ¿no? El de sol, además de marcar el día, te marca las estaciones, porque la sombra se va haciendo más larga. Buen punto, el tema de fondo que no es exacto. Claro. Como, a ver, tenés el tema de que sí, el de sol es que un palito Sí, puesto, sí. ¿no? Pero tenés el tema de que no va a ser la misma medida el reloj de sol en tal lugar que en Claro, otro. claro. Porque el sol, la forma que va teniendo, la hora va a ser diferente, obviamente. Sí, 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 sí. Por lo tanto, no puedes decir, bueno, en tal momento, no sé, ponele, estabas en Abidos, en Egipto, y estabas a ver, Grecia. en Babilonia o en Grecia. Y no puedes decir, estamos en el día tal. Claro. No tanto, ¿no? Porque la forma que se va armando por el movimiento del sol, de la Tierra alrededor del sol es diferente según Claro. el lugar. No podés llevar el mismo reloj de sol. Tiene No que podés ser llevar el mismo reloj de sol. Uno adaptado, digamos. Tendrías que hacer, por lo tanto, una adaptación para poder mantener, que no por nada también tenemos, digamos, nosotros tenemos como pero vamos a dejarlo ahí, ¿no? Sí. Porque si no estoy complicando todo. Después que El tenés de agua, el de agua. el de agua, ahora estoy pensando cómo era el de agua. El de agua El pajarito de Homero. es buena esa. El de agua Te maté. Sigamos. sí, con no, la no, próxima. pero estoy pensando ahora en estos momentos. A ver, voy a buscar uno en Google. El de agua, primero lo que tenía es que el propio agua mueve el mecanismo. ¿Me entendés? Ajá. Pero además también tenés, El agua va pasando. primero Que tenés, tiene lo- que estar en una ten- cascada. primero tenés los de agua que van pasando el mecanismo y tenés después en realidad los originales, ¿no? Sí, Que son, ¿qué sería? Puedes poner una lata, ¿no? sí. Le haces un agujerito Sí. abajo, va goteando. Ah, y cuando se termina de llenar de vaciar o de llenar acá estoy viendo uno. Mm. Que es como un balde y abajo hay otro balde y cuando se llena el otro. ¿Me entendés? Ajá. Eso sería, otra vez, lo mismo Es que- muy parecido al de arena. Claro, sería lo mismo, en realidad no sirve para demasiado, ¿me entendés? Claro. El más, digamos, práctico, ponele, para lo que son la utilidad de la época de los agrícolas sería por lo tanto el de sol. Claro. Ahora bien, cuando ya pasamos después, estamos entrando ya a momentos como siglo XII, siglo XIII, siglo XV, ¿no? Donde el ser humano, principalmente el europeo, comienza a hacer los viajes de exploración, ¿no? Ujú. A través de todo el mundo, ahí cambia la cosa también. Porque te tenés que también ahí comienzan a tratar de inventarse nuevas formas que no dependan del sol o de algo externo, sino que dependan y que sean independientes en sí mismos, ¿me entendés? Ajá. Y que se mantengan constantes sin importar algo externo, Claro, o sea que algo con un mecanismo. algo con un mecanismo interno, el reloj, como lo Claro. entendemos nosotros hoy en día, el reloj mecánico. Pero obviamente para eso antes tuvo que haber un montón de cuestiones previas, ¿me entendés? Claro. Y un montón de invenciones. Pensemos, por ejemplo, muchas de las cuestiones relacionadas con lo que es la ubicación de los barcos a través en los viajes de exploración tiene que ver con la hora, ¿me entendés? Ajá. Para saber cuánto tiempo pasó desde que vimos de acá hasta acá, entonces puedes sacar también la distancia. ¿Se entiende? Si vos no tenés una forma fidedigna y lo más exacta posible para hacer eso, te podés perder, Claro. literalmente, ¿no?
Creo que es así, ¿no? Sí, Bueno, Sí, Bueno, porque además necesitas en principio una brújula para una brújula. saber dónde Bueno, está el norte. pero ponerle que la brújula ya existe de la antigüedad ya como tal, ¿no? Pero le agregas, si vos te podés tener una brújula, pero si tampoco tenés una forma de medir el paso del tiempo de una manera exacta, Hasta dónde llegue, claro. claro, te podés perder, sinceramente. Porque vos pues sí, tengo que ir por acá, por acá, por acá. Sí, perfecto, pero ¿y comparación con qué? ¿Qué pasó antes? ¿Qué Claro. tuvimos? No sé si me logró hacer porque, entender. pero el tema de las estrellas, ¿cómo era? Porque si uno se queda mirando para arriba... El tema de fondo es que las estrellas, primero, dependiendo de qué lugar, no son las mismas estrellas, Claro, dependiendo de la estación. Y segundo, las estrellas es eso, una estrella, un punto fijo, podría ser considerado de la misma manera que lo mismo que una brújula, lo sumo también. ¿Me entendés? Pero no tenés lo que es la referencia con dónde estuviste antes, claro. mientras estabas viajando. No sé Sí, si sí. me Sí, logro sí, entender. el transcurso. El transcurso. Pasar de un lado hasta el otro. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Uno dirá, bueno, podés llevar un reloj. Bueno, que es un reloj de arena. El reloj de arena está arriba del Claro. barco. El reloj de arena lo podés ir cambiando, ¿no? Sí. Cada media hora. Ponele. Pero no es muy práctico tampoco. Se Donde, te- te, se donde te- te olvidaste, ¿Se te durmió el rotador de relojes de arena? Sí, y además, repito, que te lo vas a hacer cada media hora, cada una hora, es como, ¿no? Puede ser también, tampoco no es necesariamente muy exacto necesariamente. Claro. Tener el de sol a la noche cagaste, ¿no? También. Y dependiendo de la posición que estés en el viaje, no va a ser lo mismo, Claro. también. ¿Qué pasa? Los primeros mecanismos, los primeros tipos de reloj más o menos mecánicos tenían el problema además también de que por el propio movimiento del barco, Ah. también, ¿no? No había, Se desajustaba. se desajustaban. Yo no sé, yo no te lo puedo decir con totalidad porque cuáles son esos mecanismos, cómo es la forma de esos mecanismos, porque no soy relojero y cuando lo estudié no lo entendí muy bien porque no tenía un dibujo en ese momento, pero básicamente necesitabas encontrar una forma para que sea estable. De hecho, la Royal Society, no sé cómo se dice en inglés, Ajá, ¿no? sí. La Sociedad Real de Ciencias Ajá. inglesa puso en un momento, si no me equivoco, siglo XVI, ¿no? Un premio grande, creo que de 10.000 libras esterlinas de la época, para que pudiera encontrar un mecanismo, Ahí va. para que se mantenga firme un reloj mecánico. ¿Me Claro. entendés? Recordemos que los primeros relojes mecánicos, además, ya no de sol ni nada por el estilo, eran torres, básicamente. Claro, un aparato gigante. Un aparato gigante, ¿no? Estaban generalmente, los primeros aparecieron en las iglesias, ¿no? O en un ayuntamiento en Europa, ¿no? Eran un servicio público, de hecho era una atracción incluso también, porque era algo que no se veía siempre, era una inversión, en serio, y era necesario porque te podía servir para los negocios, tenías que estar en tal momento, que yo generalmente estabas en el centro, ¿no? Claro, Comenzó estando en la iglesia, generalmente para llamar claro. a los fieles. a los A fieles, la misa. muy unido a una campana, Claro. generalmente también. Había incluso algunos de esos relojes que tenían todo un mecanismo para que toque la campana de manera automática. No sé si le recuerdan cierta catedral que hay acá. ¿Sigue haciendo la catedral eso? Creería que no. No, porque yo no lo he escuchado ahora que estoy pensando. Se les da haber descompuesto y Y no lo no hay hacen plata. acá. Sonaba cada una hora el y... carrillón. ¿Eh? El carrillón se llamaba. ¿Qué sé yo cómo se llama? Claro. Creo que se llamaba carrillón. Bueno. Googleen. Bueno, googleen, muchachos. Bueno. Y después también tenías los relojes civiles, ¿no? Ahora bien, también, esos 1500 estamos hablando. De a poco, de una manera muy rápida, para lo que es las ciencias, ¿no? Estamos hablando del Renacimiento, donde comienza a haber cada vez más el método científico, ¿no? Comienza a hacerse esos ¿Cuándo? relojes de torre más chiquitos. Una pregunta. Sí. ¿En qué momento surge la rueda dentada? Qué buena. La rueda dentada, en cuanto al proceso de hacerlo más o menos rápido, sería siglo XVII. Ah, faltaba todavía. No, estaba, pero como método casi industrial, entre artesanal e industrial, el siglo XVII y XVI. La rueda dentada ya existía de la época de la antigua Grecia como tal. Claro. Lo que pasa es que era una rareza. Se usaba en los molinos, además, para triturar el. Claro, pero a lo sumo viene eso, lo que vos dijiste, el molino, pero como cuando dice, pero no la rueda dentada, no la rueda dentada como lo dice él, Ah, como el mecanismo no. de metal, El engranaje. el engranaje. No, era Vos te funciones estás distintas. refiriendo a la rueda de madera con poner un burro alrededor. Claro. No, Un eso buey. Claro, porque ahí había, o sea, eran dos ruedas, porque se transmitía la energía de una a la otra, o sea, orientadas de forma distinta,
¿no? Eran una cabeza que tenés para imaginarse eso. Bueno. Para inventar eso, por Es que favor. de ahí se De había la tomado nada. la idea, ¿no? Bueno, a ver, la rueda dentada como algo normal, que comenzaba a salir de lo artesanal y lo raro, Ujú. ¿no? Hecho para algunos científicos que están probando cosas nuevas, ¿no? Eso comienza a ser fuerte en el siglo XVII, XVI. Claro. Perdón, XVII, XVIII, perdón. Ujú, ¿Está? Claro. No, lo estoy diciendo mal. 16, 17, ahí, 16, 17 más o menos. ¿Está? Claro. 1500, 1600, ahí comienza. Ahí va. No, de manera industrial comienza. A ver, ¿por qué lo digo? Porque ya, por ejemplo, en la Grecia antigua ya existían ruedas dentadas. Lo que pasa es que eran hechos para proyectos muy específicos. No eran para relojes, digamos. Eran para reloj en Sí. algunos casos, como Ah. por ejemplo el mecanismo de anticitera, ¿no? Que es un mecanismo que se encontró en el siglo pasado, que no se sabía hasta hace poco qué carajo era, Claro. que incluso parecía que era un mecanismo de algo del futuro que estaba en el pasado, parecía, y que luego con, digamos, con estudios que se hicieron actualmente, utilizando rayos X para no destruir el objeto, porque es como una especie de un montón de metal como todo unido, ¿no? Lo que quedó, ¿no? Ajá. Y todo alrededor con, Y adentro- con coral. porque- Adentro hay un mecanismo. un mecanismo que es un calendario cosmológico, Wow. donde que maneja las que son los movimientos de la luna, del sol, de la tierra, también por lo tanto, Claro. y por lo tanto servía para predecir eclipses, para predecir en qué momento iba a estar el solsticio, y se teoriza de que lo hizo Arquímedes. Qué grande el arqui. ¿Eh? Qué grande el Arqui. Era un grosso Arquímedes, que lo hizo Arquímedes, y que posiblemente había más de uno en realidad, pero eso era trabajo, gente, eso era trabajo de años, era trabajo para una carrera, Claro. ¿entendés? Bueno, no sé si la viste, la última película de Indiana Jones, que nueva de hace poco. A ver con qué tra- falopa sale. Trata sobre el mecanismo de antiquitera y lo usan para viajar en el tiempo. Fantaseando con qué, no se sabe porque parece que del futuro. No, loco, ya hace como 5 o 6 años ya se encontró para qué carajo servía. ¿Qué es? Ya se encontró qué es, de hecho, que es eso, un calendario cosmológico. Ajá. Existían los calendarios cosmológicos que tienen mucho que ver con los relojes también. Son mecanismos para medir el tiempo, Claro. ¿no? Pero eran unas rarezas, ¿no? Utilizados que estaban a lo sumo en templos o por grandes sabios, que obviamente eran estos grandes sabios para poder hacerlo sostenidos por alguien, que generalmente era un templo, o en las ciudades griegas eran generalmente, no sé, otros, personas ricas, ¿no? No era algo normal. Claro. El mecanismo anticitera, de hecho, se encontró en un barco hundido de la antigua Grecia, ¿no? Y durante un siglo no se supo qué cuerno era. Sí, se había llegado Y- hasta atribuir a la Atlántida, digamos. Claro, viste, ya la falopa ya andaba, Cuando pero... aparece algo así, Sí, la y, ya, imaginación y vuela. ahí te comienza, y vos como profesor de historia, vos te querés comenzar a sacar los ojos. No, pero, ¿y cómo podés saber que no es así? Porque se Claro. llama método científico, no podés decir que es eso sin tener una prueba. Si no, Era algo que le enseñaron a hacer los extraterrestres. Claro, ¿me entendés? y además son... Bueno, en este caso hasta los griegos. No, pero a los griegos no decían que cuando es algo que hacen los griegos no dice que lo hicieron los extraterrestres. Es alguien del futuro, un ser humano. Cuando son los egipcios o un americano, ¿no? O alguien del África negra, son extraterrestres. Porque, viste, no pueden haberlo hecho. No, claro, ¿Me entendés? claro. Humanos. Porque son bárbaros, ¿me entendés? Claro, son claro. estúpidos. Esa es la lógica, ¿no? Pero bueno, sigamos. Está bien. Basta, Entonces, basta, ya no estamos yendo al carajo. estamos ¿no? en el 1500. 1500, ¿no? Mm, Comienza a haber mecanismos, ¿no? Relojes mecánicos, ya pasan a ser de a poquito también a partir de ahí no solamente torres, Más son- chicos. sino de a poquito cada vez más chicos, y también se comienza a utilizar en los barcos, pero tiene este problema que los movimientos del barco no permite que porque sea tienen algo... un péndulo. Ahí está, De el péndulo. diamante. Me había olvidado el péndulo, disculpa. Tienen un péndulo y si se está moviendo el péndulo se va para el carajo. El péndulo cago, ¿no? Claro, Entonces, que- en la casa de mi abuela hay un reloj con un péndulo. ¿En serio? Sí, está trabado, pero tic, tac, y cada tanto hacía ¡pam! ¡pam! Y era, apaguen eso, por favor. bueno, cuando se encontró un mecanismo como para que sea estable, ¿no? Ahí se le dio el premio. Ah, De hecho, el Estado inglés lo promovió, ese premio, para tratar de Claro. encontrarle la vuelta. ¿Por qué? Porque obviamente tenía que ver con los viajes de exploración. Los viajes de claro. exploración era money, 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 ¿no? Estaban invirtiendo en el Era más- CONICET. Como si invirtiéramos en el CONICET, digamos. Básicamente. era más Es que fi- la sociedad real de ciencia, creo que era de Inglaterra, era eso. Era Claro. un CONICET del Renacimiento. Mirá. Era eso, real, te lo estoy diciendo en serio, era eso. Igual, perdón, eran más piratas que
Qué exploradores los ingleses. Bueno, a ver, los portugueses también, los españoles también, a ver, Pero no tampoco eran que piratas. no se salve nada de ahí, Eran conquistadores. lo que sea. A ver, el tema de fondo que en esos viajes de exploración, ¿no? Ahí también, ahí tenés el incentivo Claro. para que cada vez más los relojes sean cada vez también, los relojes mecánicos sean también cada vez más chicos también. ¿Qué habrán hecho el reloj a cuerda, una cosa así? Claro, el reloj cuerda es después. Ah, faltaba todavía para eso. Sí, sí, igual me estás preguntando demasiadas cosas técnicas perdón. ya. Ya ahí ya me estoy perdiendo un poquito. ¿Dónde se inventó el primer reloj? No, Acuerdo. Ahora bien, yo todo lo que se llama con la cuestión social. Está bien. Ahí tiene que ver con la cuestión de los viajes de exploración, y los viajes de exploración, el incentivo económico que hay detrás de eso, ¿no? Claro. Para el surgimiento del capitalismo. Bueno, pero Ahora bien, me gusta rescatar esto de que es el Estado de alguna forma preocupándose porque la ciencia se pueda aplicar. Porque lo necesitaban, Claro. ¿sí? La ciencia se pueda aplicar. Ujú. Ahora bien, también, cuando ya comenzamos de a poco, entrando cada vez más la revolución industrial del siglo XVIII, ahora también el tiempo, no solamente por la cuestión del tiempo, por como necesidad de medir el paso, digamos, los viajes, Ujú. sino también el tiempo para medir el tiempo, aunque estés en un solo lugar, ¿no? Va cambiando también. Ujú. Vos ponerle que tenías los relojes y los tenías en los barcos, ¿no? Ponerle que los tenías en el ayuntamiento, Sí. ¿no? Lo tenías en una iglesia, perfecto. Pero todavía la gente en general lo seguía midiendo como día y noche, ¿no? Claro. En general. Sí decían, son las 12, sí, bueno, pero Está el sol arriba del todo, es hora de comer. es hora de comer, todavía seguía haciendo eso. Ahora bien, cuando más están creciendo las ciudades y comienza a ver cada vez también lo que es la iluminación nocturna, el día y la noche cada vez más ya casi no existe. De Claro. hecho, uno dice día y noche porque, bueno, sigue estando el sol, ¿no? Pero la realidad concreta, si lo pensamos de una manera sincera, si el día es la cuestión de la luz, hoy en día Podés estar de día todo el tiempo. puede estar de día todo el tiempo. El día y la noche en ese sentido no existe. Claro. Entonces ahí comenzamos a entrar en formas de medir el tiempo que no dependen, por lo tanto, del día. Y tiene mucho que ver también con la creación del reloj. El reloj se podría decir que es una cuestión previa a la revolución industrial. ¿Por qué? Porque comienza a medir sin necesidad del día y la noche en sí mismo natural, Claro. sino que comienza a medir con algo fijo, independiente. Son las 1, son las 2, son las 3, son las 4, son las 5, son las 6. No podés dejarte de trabajar cuando baja la noche. No, tenés que trabajar hasta las 8. Claro. ¿Se entiende? Por lo tanto, entramos a lo que es en el capitalismo bien dicho, que es hay alguien que te está controlando el proceso productivo y te dice, no, vos, por ejemplo, no sos un campesino que le tenés que pagar a un señor tus tributos, ¿no? Pero le tenés que pagar y no importa cómo, pero se lo tenés que pagar, ¿no? Si tenés que trabajar las 24 horas, trabajá las 24 horas. No, el señor no te dice eso. El señor te dice, vos dame los tributos. Págame, claro. Pagame, dame los tributos y no te corto la cabeza, ¿no? No, ahora estamos entrando en la revolución industrial, donde hay antiguos campesinos que pierden sus tierras, ¿no? Tienen que vivir de algo y se emplean. Como se emplean, no controlan su proceso productivo, viven a cambio de un salario. ¿Quién tiene los medios de producción? ¿Quiénes son? Los empresarios, los burgueses. Entonces el burgués te dice, no, vos no vas a trabajar de esta cosa. Tenés, como estás haciendo vos, el reloj, ¿me entendés? Tenés una hora específica. Por eso muchos estudios de lo que son sobre el inicio de la revolución industrial no dicen tanto que la revolución industrial fue traumática y terrible, no necesariamente solamente por los bajos salarios y las condiciones laborales. ¿Qué es eso? Ahí va. Ah, los picapiedras. Que Ah. le suenan la alarma de la hora de salir. Que comienza sí, no, pareció igual el ruidito de la... Sí, está medio tapado. Ahí le aprietan la cola a un dinosaurio pájaro y hace... Bueno, bueno. Uy, ya me perdí. Los primeros, digamos, obreros, que generalmente venían del campo, Claro. lo automático ni siquiera era necesariamente... Era el sueldo, obviamente también las condiciones laborales, que eran horribles, pero también era el tema de que perdías el control de tu vida. Claro, porque además ellos, o sea, en el campo se labura de sol a sol. Y como vos controlás el proceso productivo, no controlás el excedente, ese es el problema, por eso se lo quedan los señores, y por eso cuando había No había excedente. época de hambruna no había excedente, ¿no? Porque lo tenía el señor, Claro. que te podía salvar.
no había accidente que te pudiera salvar, pero sí controlabas otras cosas, controlabas el proceso productivo, por lo tanto vos trabajabas cuando querías. Obviamente tenías que trabajar porque había una necesidad, pero trabajabas cuando querías. Claro. Los momentos de invierno, que generalmente se pasaba mucho más tiempo dentro de la casa y era un momento de relajación, ¿no? No existen ahora. ¿Por qué? Estás trabajando en un edificio cerrado Claro. que tiene una máquina que vos no controlas la máquina y que no impide esa máquina que vos que porque sea noche, vos, o que sea invierno, tengas que dejar de trabajar. Las fiestas religiosas que generalmente tenían que ver también, no por nada, con los ritmos de las estaciones, ¿no? Que eran generalmente a veces fiestas de una semana, Ujú. ¿no? Ya no existe más. Y ahí comienza cosas como vago, ¿me entendés? No, es un vago, ¿me entendés? Claro. No quiere trabajar. Sí, obvio no quiere trabajar. Tiene un modo de vida que viene de la época digamos, de la época donde vos controlas tu proceso productivo. Claro, más libre. Es más libre, más pobre, más libre. Aparte, viene a sustentar. Ahora bien, lo mismo que dicen, bueno, pero ahora no son tan pobres. Sí, bueno, no son tan pobres, pero vos que sos el dueño de la fábrica, vos sí controlas tu proceso productivo. Vos sí generalmente te vas de vacaciones y cada vez que te llamamos estás en Brasil o estás en... ¿Me entendés la idea? Claro. Lo digo en serio. Uno no se da, a veces no se da cuenta de eso, pero eso es lo que pasa cuando vos controlas el proceso productivo. Claro. ¿Me entendés? Aparte viene a sustentar todo ese discurso voluntarista de que el país se saca adelante trabajando. Tiene mucho que ver. Y no tiene mucho que ver, ya que estamos uniendo todo, con el discurso de los inicios de del capitalismo, de la meritocracia. ¿Me entendés? Y con la ideología, en cuanto a la religión protestante, ¿no? Esta lógica de te vas a ganar el cielo. Ah. ¿Me entendés? Tiene mucho que ver con eso. No por nada son todas estas ideologías y formas de pensar que vienen del inicio del capitalismo. Sustentados por la burguesía para decirle al campesino que antes controla su proceso productivo, no. Si no trabaja de lo que yo te digo, hasta donde yo te digo, sos un vago y no te pago. Y te echo. Ahora bien, poniendo para atrás lo que estamos hablando del tiempo, Ujú. ¿no? También está bueno hacer la comparación con, por ejemplo, con una civilización que era de las más avanzadas del mundo en ese momento, que era la China. Ajá. La civilización china, 1500, 1600, ¿no? Mientras Europa estaba, por un lado, creando calendarios, creando relojes, midiendo el tiempo de una manera, tirando a lo científico, ¿no? Y de una manera más libre, a su manera, porque estaba unida a lo que es la producción económica, Ujú. ¿no? Privada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por otro lado, en China, el tema de fondo que el calendario y el reloj estaba solamente monopolizado, el calendario principalmente, el reloj no, estaba monopolizado para lo que era la corte y lo que era el emperador. Ajá. ¿Por qué? Porque una de las funciones que tenía el emperador era que cada vez que tenía, y por lo tanto su funcionario, ¿no? Cada vez que tenía un hijo, que podía ser el heredero, debido a lo que es el horóscopo chino, tenía que definirse en qué momento nació. Entonces, si en qué momento nació, también se iba a determinar su futuro. Ah. Por lo tanto, controlar un calendario, hacer un calendario por fuera de lo que era la corte, ¿no? Celestial, como le decían, ¿no? Claro. Era un delito de lesa traición, de lesa majestad, perdón. Ajá. Estabas al De horno. Estás al horno, ¿por qué? Porque si vos haces un calendario diferente, lo que estás haciendo es básicamente poder andar diciendo que tal emperador en realidad no va a vivir mucho, o va a vivir mucho, o lo que sea, tiene consecuencias políticas. ¿Me entendés? Ujú. Entonces, por lo tanto, lo que eran los calendarios para medir el tiempo, y después, por lo tanto, también porque era una sociedad que no había logrado pasar a la cuestión, digamos, más capitalista, más de a poquito más industrial también, ¿no? Los relojes tampoco eran un juguete, más que un instrumento. Y en el Claro. caso de los calendarios era algo que no se podía tener. Por eso mismo, ¿me entendés? De hecho, había funcionarios dedicados a eso. O sea que no le daban bola al medimiento, a las mediciones más cortas de tiempo, sino al calendario que es como más largo. Más largo. Y a las misiones más cortas de tiempo le daban bolas, pero era un juguete. Era algo como... ¿Me Claro. entendés? Mirá qué divertido. Porque no había utilidad, Claro. ¿me entendés? En una sociedad agrícola, Ujú. ¿me entendés? Claro. Y lo que podía llevar a que haya más avance científico para llevar a una forma de medición más exacta, como pasó en Europa, no podía ser posible. ¿Por qué? Porque estaba controlado y estaba por un poder muy concentrado que era el emperador. Ujú. De hecho, una de las obligaciones del emperador cada vez que había un nuevo emperador era hacer un nuevo calendario.
Ajá. Y ese nuevo calendario implicaba una forma de medir diferente. ¿Se entiende la idea de lo que te quiero decir? Claro. Científicamente hablando, no es muy adecuado eso. Claro, estaba totalmente manipulado. Totalmente manipulado. Y vos, pues bueno, los europeos que entonces eran santos, no, nadie está diciendo que eran santos, pero estoy diciendo que por una cuestión de necesidad tenía que ser exacto, Claro. lo más posible, los calendarios y por lo tanto después también los relojes. ¿Se Claro. entiende? Como para que se entienda, hubo un emperador chino que 1300, ¿no? Hizo un reloj que era una maravilla. Él lo hizo, ¿no? Se Ajá. puso con su funcionario, ¿no? Y lo hizo él. Una maravilla, como una torre, ¿no? Un reloj que era una maravilla, con un calendario también, ¿no? Como para medir el paso del tiempo, qué sé yo, qué sé cuánto. Pasaron 2 siglos, ¿no? Vienen los jesuitas a China, ¿no? Los jesuitas tratando, obviamente, de meter la religión católica, ¿no? Claro. Que llevan entre esas cosas relojes. Entre las cosas como regalos, ¿no? Se maravilla la corte. De hecho, un jesuita, cualquier persona común tiene prohibido ver al emperador Ujú. en la antigua China, ¿no? El emperador era algo que tenía una cortina, no lo podías ver. Y antes tenías 20.000 pasos para poder llegar a él, porque Claro. es una cuestión, es, digamos, el rey de los cielos, ¿no? Ujú. Es Un regalo de Dios. un regalo de Dios, es sagrado, ¿me entendés? No cualquiera puede verlo. Generalmente, cuando había un pedido para presentarse ante el emperador, hay todos unos funcionarios que tenían que analizar si era factible que esa persona, cosa. De hecho, muy, muy eficiente, eso no se puede negar. Cuando vos lees la respuesta que le dieron los jesuitas, es genial, porque le decían, son de una religión que es una abominación, ponele, ¿no? Porque obviamente no es la religión oficial china, Claro. ¿no? Es una abominación, lo mismo que hubieran hecho los europeos en ese sentido, que ser honesto, ¿no? Es una abominación. Y lo que tienen para ofrecer, para traer, no es de interés, Claro. ¿no? Entonces no van a venir. Pero entre esas cosas que había era un reloj. Ujú. Y a eso más o menos llamó la atención. Claro. Esa noticia llegó, ponele, meses después al emperador. El emperador dijo, ajá, y ahí le interesó al emperador. Y entonces como le interesó al emperador, todo se movió mucho más rápido, ¿no? Claro. Saltaron todas las burocracias. Los engranajes. Los engranajes. Que venga a mostrarme el aparatito ese. Al aparatito. Y se quedaron maravillados los tipos. Entonces, contrató, como que lo puso como funcionario a estos jesuitas, ¿no? Para la parte de lo que sería de crear relojes. Para la corte. Porque no podía ser por fuera de lo que sería. ¿Y ese reloj tan perfecto que habían armado? Ese ya estaba olvidado. Ah. ¿Por qué? Se había quedado olvidado y casi como un mito, una leyenda. ¿Pero estaban dando? La o- leyenda del reloj ¿no? perdido. Ah. ¿Por qué? Porque la porque había quedado solamente para lo que era el emperador. Muere el emperador. Ah, quedó ahí. Quedó ahí. Pensé que era tan bueno que había aguantado. Y no, 200 años. estamos hablando primero de relojes que están hechos en esa época, incluso los europeos, mediante técnicas artesanales. Bueno, si no pero tienen, por si ahí no tienen había- mantenimiento, cagaron. Claro, pensaba en eso, no mantenimiento, claro. No había mantenimiento, porque además también se muere el tipo y se mueren sus funcionarios y no hay un traspaso del conocimiento. Claro. ¿Me entendés? Porque no hay una necesidad tampoco. Era como una rareza, incluso ese mismo excelente reloj que había hecho. Claro, Era como una maravilla tecnológica, no como algo normal. claro. Algo se convierte en algo importante para la sociedad cuando se vuelve normal, no una maravilla tecnológica. Ujú. A ver, a mí qué me importa si se puede hacer que una nave común pueda llevar pasajeros, a ver, ¿qué me importa? El Concorde. Fue, Ay, gracias. Lo iba a poner con una nave espacial yendo a Marte. Sí, al principio nos llama la atención. ¿Y después qué? Claro, porque no lo podemos usar todos los días. No todo el podemos mundo. usar todos los días. ¿Se entiende? Es una maravilla que hayamos llegado a Marte. No llegamos a Marte, ¿no? Pero se Sí, entiende sí, la sí, idea. Si llegáramos a Marte en algún momento, es una maravilla. Es un cambio de época, sí. Como tenemos conciencia ahora de cómo funciona la tecnología, sabemos que en algún Claro. futuro, seguramente. Bueno, de Pero hecho, mientras tanto, no es común. bueno, de hecho, el viaje a la luna quedó en la historia porque ya está, pasó una vez y no se puede volver a ir. O sea, Sí. Y o no, sea, se puede, pero no tiene una utilidad. no tiene una utilidad. Se hizo por cuestiones meramente políticas Claro, en ese momento. la competencia. De hecho, todo lo anterior que se hizo, digamos, cuando vos ves, hay un meme muy bueno, por cierto, que vos ves diferentes personas en diferentes puestos, ¿no? De premiación, ¿no? Y te muestra como poner un puesto, ¿no? Y un tipo
agarrando la medalla, mordiéndola, ¿no? La Sí. medalla, ¿no? Tirándose con champaña, ¿no? Y te pone abajo, ponele, pues, y es puesto 10, ponele, y es Estados Unidos, ¿no? Llegando a la luna. Y antes Claro. tenés un montón de otros puestos mayores, 9, octavo, séptimo, qué sé yo, y son todos soviéticos, ¿no? Claro. Que son primer satélite, primer órbita, primer fotografía, la luz, ponele, Sí, sí, primer sí, fotografía desde un satélite, primer satélite que llegó no sé, no sé, Júpiter, lo que sea. Claro. Todo eso está olvidado Claro, ellos fueron directos a la luna. Opacado por lo espectacular. por lo de- espectacular. Claro. Pero todo lo otro es un desarrollo científico también, ¿no? Que sin eso no se hubiera logrado lo No otro. se hubiera logrado. Ahora bien, todo eso también fue olvidado también porque no tiene una cuestión de práctico. Claro. A ver, lleva en algún momento lo práctico, ¿no? Pero es olvidado. Bueno, lo Claro. mismo con este reloj, ¿no? Este reloj era una maravilla. Había sido olvidado 2 siglos después. Claro. En la Ah. propia corte, en la misma corte, que por cierto esa corte era una ciudad, ¿no? Claro. La ciudad prohibida. Ha sido prohibida, eran una cosa, digamos, eran un Entonces, país aparte, ¿no? Claro. Entonces, bueno, viene este jesuita y lo contratan como Y lo sos el contratan. medidor oficial de tiempo. Son el medidor oficial del tiempo y por lo tanto, bajo lo que son los calendarios chinos, ¿no? De esa época, los calendarios imperiales, el tipo tiene que hacer calendarios y relojes, ¿no? Bajo esa lógica. Pero sigue siendo para la corte. Claro. ¿En qué momento? No por nada. A ver, ¿por qué todas las revoluciones socialistas y comunistas que hubo en países antiguamente No, imperiales es como mala palabra. Bien. Como por ejemplo la Revolución China o incluso la Revolución Rusa, ¿no? Que incluso el calendario zarista era diferente, Ujú. ¿no? Al gregoriano, pero tenían era un poco más moderno obviamente que los chinos porque trataban de ser científicos, ¿no? Pero ¿por qué lo intentaban hacer como el europeo? Bueno, ¿por qué? Porque era más exacto. ¿Y por qué trataban de ser más europeo? Y porque se corren de la cuestión mística o de la cuestión de sustentar un poder concentrado, en este caso el emperador Claro. o el zar, para que sea algo que sirva para el desarrollo de la sociedad. Es una de las primeras cosas que hicieron todas estas revoluciones, ¿me Ujú. entendés? Y si vos te pones a pensar, tiene mucho que ver también, por ejemplo, la Revolución Francesa, también antes, 2 siglos antes, una de las cosas que hizo fue también cambiar el calendario. Después lo volvieron a hacer como estaba antes, ¿no? El de enero, febrero, marzo, abril. Pero lo cambiaron a vendimia, creo que era, ¿cómo era? El termidor. Le ponían diferentes nombres. Nombre de vino. Sí, bueno, ahora sí, ahora nos parece un nombre. Pero todos nombres relacionados con lo que era, digamos, la vida francesa, ¿no? Claro. Oh, la. No, la cuestión de la producción, de la vida francesa, Claro. ¿por qué? Los jacobinos lo hicieron, ¿por qué? Porque cambiar el tiempo y la forma del tiempo es revolucionario. ¿Me entendés? Esos 2 siglos antes. Ahora bien, yendo a la revolución comunista los cambiaron a algo que vos decís, pero es capitalista. Sí, bueno, es capitalista, pero avanzado. ¿Me entendés? Es la forma más exacta en ese momento de medir el tiempo que había, el calendario gregoriano, y lo que son, sí, principalmente el calendario gregoriano. Claro. Lo cambiaron a la forma occidental, ¿por qué? Porque sirve. Claro. No sé si se entendió algo de todo lo que dijimos acá. Eh, De la relación que hay entre el tiempo y la sociedad en la que se vive en realidad. Claro. De cómo medimos el tiempo dependiendo. ¿Y hoy? ¿Oye qué? ¿Qué se puede hacer el análisis del tiempo y la sociedad de... ¿Cómo medimos el tiempo hoy y la sociedad No sé, de- no soy sociólogo, sí. Ah, soy no, profesor. no, pensé que ibas a llegar hasta hoy. No, qué sé yo, a ver, acá entramos, que chamullo, podemos entrar los tres acá. Bueno, Es maravilloso el chamullo. Es maravilloso, chamullo. Yo para mí, Chamullemos. ¿cuánto tiempo podemos chamullar? mucho. Años. Yo para mí específicamente, seguimos estando, obviamente, en ese sentido, en lo mismo que la revolución industrial. Nada más que cada vez más fuerte. El día y la noche cada vez más separado. Por ahí lo que Cada no vez es- más separado. Yo lo digo por la gente que se acuesta muy tarde, más que la gente de la generación anterior, que también obviamente somos producto de la revolución industrial. Y estamos en una revolución industrial también. El proceso de la revolución industrial todavía. Más que nada por los celulares. Claro, estamos más perseguidos por el tiempo, ¿no? Nos sigue el reloj a todos lados. Digo, yo la separación entre día y noche, yo para mí es menor todavía que cuando los inicios de la revolución industrial, cuando comenzó a difuminarse esa separación. Y en cuanto a la medición del tiempo, yo para mí todavía más, obvio. Ujú. Además, también tiene su ventaja medir el tiempo de manera más exacta para instrumentos que necesitan que sea eso. Ahora bien, para la vida humana, Claro. para la vida diaria, para nosotros, nuestro Claro. bienestar, no sé. Para una máquina es perfecto, pero Claro, para nosotros, los satélites que se están comunicando todo el tiempo, esa cuestión. totalmente. Pero para nosotros, Claro. ¿no?
Está bueno que sean las 11 de la noche y tengamos una luz que nos está partiendo los ojos, ¿no? Está bueno saber que son las 11 de la noche, saber y estar todo el tiempo mirando el reloj. Me hiciste acordar Es necesario, para algunas cosas, para muchas Ah. cosas, ser exactos. a lo caótico que fue el salto que se creía que iba a pasar con las computadoras en el año 2000, Y 2K. porque no iban a saber cómo medir el tiempo. Qué pelotudez, ¿no? Pero es que algunas... El software no estaba preparado para ese salto. claro, Uy, ¿qué hora es, gente? las 11. Disculpen, Que no vuelva a suceder. que no vuelva a suceder. Hablando de qué hora es, ¿no? Deja de marcar el tiempo. El tiempo es tirano. Sí, pero debe ser trabajo. Sí, sí, sí. Eh, No nos dijiste a qué hora te tenías que A las 11:30 igual, por Ah, eso vamos bueno. bien, pero me llama la atención que me hayan llamado. Bueno, no importa. Ah, no era una alarma. No. Bueno, nada más. Atendé, Bueno, está atendé. bien, está bien, llegamos. Entonces, el tiempo. ¿Y qué- Es un ¿Quedó magnífico. algo claro de todo esto que estuvimos hablando? ¿Quedó algo claro? No sé a dónde querías llegar. Ah, No, quería hacer un raconto simplemente Ah, de, está bien, está de cómo el tiempo pasa primero a ser una cuestión totalmente dependiente, obviamente, de la naturaleza, Claro. a cómo progresivamente se va convirtiendo en algo que es autónomo de la Claro. naturaleza claro. y que tiene que ver, por lo tanto, con los procesos productivos en los que estamos, en lo que va pasando en la humanidad. Tiene mucho que ver con las necesidades. No es lo mismo el tiempo cuando sos cazador recolector, no es lo mismo el tiempo cuando sos agricultor, Claro. no es lo mismo el tiempo cuando vivís una sociedad industrial. ¿Me entendés? Hubo una columna anterior donde nos contaste que había como que dormíamos un rato, poner entre las 8 y nos volvíamos a despertar a las Sí, 11. en Europa cosas así. igual eso, Claro, Se ajá. está hablando de Europa. Claro. Ahí, en esos casos. Que Claro. tienen otro ciclo circadiano los europeos. No, Ah. pero me gusta señalar porque ese estudio que leí es de Europa. No es, no Ah, tendría, es un estudio hecho en Europa. no, sobre europeos. No, Sobre europeos en la Edad Media y en la Edad Moderna, el inicio de la Edad Moderna. claro. No sobre América. Quiero creer que tal vez en que en la sociedad colonial de acá pasó algo parecido, pero no sé. Claro. ¿Entendés? Pero era algo forzado, digamos. Por la situación. Porque estaba creciendo las ciudades, entonces Claro. comenzaba a haber, además, iluminación nocturna Claro. también, ¿no? Y es un momento de transición donde todavía hay cuestiones relacionadas media con la cuestión rural. Entonces, la noche todavía se duerme mucho más temprano, Claro. pero al mismo tiempo es como que como había también iluminación, había la posibilidad de que había una hora, Estirar donde un poquito más. un poquito más, y había también una hora en el medio, había como un sueño cortito, Claro. y después la gente se levantaba un poco y estaba con ponerle 1 hora y media, 2 horas, haciendo cosas, y después otra vez Uy, qué volviendo a dormir. volteros. Y pero era como una forma Claro. de darse vuelta, de pasarla. También te acordaste también que la gente también dormía toda junta, en una sola cama podía haber 5 personas, también. Mucho hacinamiento. Entonces había, y sí, claro, entonces también había rotación también. Rotación. La cama china, como se le dice, ¿no? No sabía que se le decía cama china, pero. Creo que se le dice eso, ¿no? pero No, no creo que el emperador durmiera. O sea, No. Capaz que si tenía muchas concubinas. No, como hoy en día, digo, también. Como hoy en día. Che, no, por ahí la conclusión que me imagino llegar. Esto fue un chamullo total. Lleguemos a una conclusión. Quedó como un chamullo si tenía que preguntar por una conclusión. No, que me imagino yo, porque bueno, llegamos como a un punto en la actualidad de que estaría bueno que cada uno reflexione cómo le afecta medir el tiempo o esta cuestión de los cambios de la luz, de cómo nos altera De cómo no era natural. cómo nos altera los biorritmos la tecnología. Y si Que esto no es una cuestión antitecnológica. Ojo, la tecnología es necesaria, es parte de nosotros, la humanidad. Quememos la tecnología. No estamos entrando a eso, ¿no? No entramos a... a ver, la tecnología y la creación de una tecnología es parte propia de ser, Claro. de ser un ser humano, ¿no? Pero la realidad concreta es que también tiene que ser regulada y autorregulada por uno mismo. claro, Y está tenemos bien. cuestiones biológicas que nosotros originalmente dependíamos de los ciclos de día y noche Ujú. y de estaciones. Claro. Entonces, si vos estás hasta las 4 de la mañana con el celular, no digo que la cosa te va a funcionar bien el otro día. Fíjate. Claro, fíjate si tenés una luz metida adentro, porque nuestro cuerpo lo interpreta como otra cosa, no como... Es el sol, básicamente, ¿no? Ujú. Y no te vas a dormir tan fácil. Claro. Y, tampoco, y no te va a broncear tampoco. Pero además como esta cuestión de nosotros usar la tecnología y no de que otros a través de la tecnología nos usen a nosotros. Ah, bueno, después otro detalle, otros humanos te manejan yo siempre te digo, el que crea la tecnología la tiene clarísima sobre cómo usar las cosas y cómo no usarlas. Ujú. Y fomenta que otros
lo utilicen mal a veces cuando lo que se busca es la ganancia. Claro. Ejemplo, los celulares. Ujú. Te aseguro que el que está con estoy seguro que el que creó los smartphones en su momento, ¿quién fue? ¿Qué creó los smartphones? ¿El de Apple no fue? Sí, bueno, de Apple. Ponele. Bueno, el que fomentó los smartphones, ¿no? Y todos los ingenieros que le hicieron el trabajo, él dijo, quiero que hagan esto, y los ingenieros se lo hicieron, ¿no? Estoy seguro que él no estaba a la 1 de la noche con el celular, mirando en su cama, mirando No, hacía otras cosas en la cama. otras cosas, o leyendo un libro, o ya estaba dormido. Ponele ¿tá? que está Manejaba su tiempo. Manejaba su tiempo, porque controlaba su producción y su Ahí. economía. el mono relojero. No era el monorreloj. Sí, era el Por monorreloj. por el tema de Capanga. Sí, estaba pensando en eso. Claro. Bueno, gente, eso. Bueno. Controlemos nuestra vida, tratemos de controlar nuestra vida, a pesar Ahí de que va. nos la manejan. Eso, Mm. ahí me gustó. Me Ahí gustó está. ese cierre. Ahí va. Ahí está.